Buenas a todos, hoy os traemos algo diferente en el canal, una review de Mané Footy Media 96. Es un SBC que cuesta alrededor de unas 200k, tiene 5 de skill, 5 de pierna mala y una aceleración explosiva controlada. Puede jugar tanto en banda izquierda como delantero centro. A primera vista la carta tiene muy buenas stats, quizás destacaríamos que tiene un poquito baja la fuerza con 82, por eso mismo le he puesto tirador preciso para subir los 8 puntos. Por otro lado, las stats de definición, velocidad, agilidad, equilibrio son geniales, tienen muy buenos stats. Vamos a ver ahora qué playstyle tiene la carta. En plus tenemos tiro con calidad, trilero, paso rápido e implacable. La combinación de playstyle más las stats que tiene dentro de la carta tiene muy buena pinta. Vamos a añadir entrenador que se nos quedó sin poner y buscamos partido en Division Rival para ver las impresiones en el juego. Vamos a jugar 3 partidos de Division Rival y vamos a enseñar un poquito los mejores momentos en asistencia, goles, regates y demás del jugador. Os iremos comentando durante la jugada algunas anotaciones que hemos hecho de la carta y al final del vídeo daremos la nota individual por las stats y la nota calidad-precio de la carta. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentarnos de qué otros jugadores te gustaría que hiciéramos una review. Para empezar podemos ver cómo se nota un jugador bastante ágil, con un gran movimiento y regate. En este primer partido lo hemos puesto como delantero centro inicialmente. Gracias a su velocidad, aceleración y agilidad, podemos ver cómo se desmarca siempre muy bien a la espalda de la defensa, generando huecos y mucho peligro. Como por ejemplo, en esta jugada rompiendo en velocidad al defensa, hemos conseguido forzar un penalti, que él mismo va a tirar. Con sus buenos números en penaltis y definición, se puede colocar sin problema a la escuadra. Al final de este primer partido lo hemos colocado a la banda, para ver cómo sería su rendimiento en esta posición. Y es donde hemos notado que sus habilidades destacan más, gracias a esa velocidad y agilidad. Aquí por ejemplo podemos ver cómo da la asistencia después de romper línea de fondo. En este primer partido consigue 2 goles y una asistencia, con una nota media de un 9,1. Como vemos en el gráfico del medio, casi todo el rato se ha estado moviendo por el centro, menos al final que lo hemos colocado un poco en la banda. Aquí tenemos otra jugada en la que hemos combinado con el equipo para al final encontrarlo a él y conseguir definir la jugada. Vemos como Charlton abre para Xavi, Xavi para Zambrota y aquí Mané se abre el espacio genial y define muy bien con el interior, gracias al rasgo de tiro de calidad. Aquí comenzaría el segundo partido, también lo hemos puesto delantero centro, pero podemos ver cómo con su velocidad consigue arrancar, aquí tras un robo, y darle un grandísimo balón, se abre el hueco y define perfectamente delante del portero. Como podemos ver, los marcadores de los partidos no estaban siendo muy sencillos, sino estaban siendo partidos muy igualados, por lo que su rendimiento destacó aún más. Aquí tenemos otra jugada en la que combinando llegamos a encontrar a Mané para que defina perfectamente, sin duda la definición es uno de sus puntos fuertes. En la segunda parte de este partido lo hemos vuelto a colocar en banda, y aquí es donde vuelve a hacer los destrozos que hacía en el anterior partido. Creo que aquí en banda es donde mejor se puede aprovechar al jugador, gracias a su llegada a línea de fondo con velocidad y agilidad. De delantero centro quizás le falta un poco de fuerza y lo tiran con mucha facilidad, aunque le hayamos puesto tirador preciso para aumentarlo, el body type del jugador no ayuda en estos casos. Podemos ver que jugada tras jugada, partiendo desde la banda, crea muchísimo peligro, ya sea encarando hacia el medio o arrancando por banda y buscando línea de fondo. Aquí tenemos otra jugada en la que recorta y acaba finalizando dándole 2 veces a la madera. Hemos hablado mucho del tiro y del regate, pero nos faltaría por ejemplo el pase. Creemos que a nivel de pasado es una carta aceptable, no falla pases, pero tampoco da unos pases increíbles. Por ejemplo aquí tenemos una línea de fondo. Aquí tenemos la nota del segundo partido, ha terminado con un 9,6, 2 goles y una asistencia. Como podemos ver en el gráfico del centro, su protagonismo en banda ha sido mucho más importante que el que ha tenido por el medio en la primera parte. En este segundo partido lo hemos puesto inicialmente desde la banda, para ver si aprovechamos esa mejoría que nos dio en los anteriores partidos. Y no tarda en mostrarnos esa explosividad, llegando desde la banda y asistiendo para el gol de Charlton. En esta jugada nuevamente nos va a mostrar su grandísima velocidad. Tras un recorte de Xavi, le da el pase y aquí romperá en velocidad con un control al primer toque. Otra de sus grandísimas ventajas, ese control al primer toque es muy bueno. Luego hemos probado algunos tiros de calidad durante este partido para ver si se nota el rasgo de tiro de calidad plus. Tras probar 2 o 3 tiros de calidad, como este, podemos decir que se nota una mejoría del tiro, pero la verdad es que no hemos conseguido meter uno por dentro. Esto puede deberse a la stat de tiro lejano, ya que solamente tenía 89 puntos en esa sección. Apenas está empezando este tercer partido, pero ya podemos ver que la elección de jugar en banda es la correcta, ya que este está siendo su mejor partido.
Nosotros no lo hemos llegado a probar con dos delanteros. Quizás sería una opción jugar con un delantero más fuerte estilo Haaland y con este jugador al lado. Podría romper también velocidad, pero creemos que como banda izquierda es muy bueno. En esta jugada es la que mejor podremos ver sus habilidades. Tras recuperar un balón del portero, se lo damos a él, y él solo contra el equipo contrario, gracias a su velocidad, desborde y regate, consigue entrar en el área y definir la jugada perfectamente. En esta jugada volveremos a ver ese maravilloso control al primer toque que le da la arrancada perfecta para llevarse al defensa. Aquí podemos verlo. Gracias a eso consigue entrar contra el portero y definir perfectamente. En esta jugada podemos ver también cómo se notan las 5 estrellas de pierna mala, ya que define perfectamente con la izquierda. Vamos a ir ya terminando con esta review de las jugadas de los partidos de División Rival. Vamos a ver una última jugada y pasamos con la nota final. Volvemos a destacar su maravillosa agilidad y equilibrio, ya que podemos ver cómo reventamos completamente al lateral que acaba tirado en el piso. Aunque no terminamos la jugada con gol, ha sido una maravillosa jugada por banda. En este último tercer partido termina con una nota de 9,6, con 2 goles y 2 asistencias. Prácticamente todo el juego ha sido por banda izquierda, llegando alguna vez por el medio, pero destacando mucho en esa zona. Finalmente, como podemos ver en la plantilla, lo hemos colocado como banda izquierda. Esta es nuestra posición preferida para este jugador. Podéis probarlo a colocarlo con otro delantero fuerte al lado, una 4-4-2, pero como único punta no lo vemos muy recomendable. Tras estos 3 partidos de División Rival ha conseguido marcar 6 goles y dar 4 asistencias, por lo que su rendimiento ha sido excelente. Con respecto a sus estadísticas, el ritmo un 9,5 sobre 10, tiro 9 sobre 10, pase 8,5 sobre 10, regate 9 sobre 10 y físico 7 sobre 10, por lo que creemos que es un jugador sobresaliente, salvo por esa fuerza que se queda en 82. Como nota general a la carta le hemos puesto un 8,5 sobre 10, es una carta que vale alrededor de 200k, por lo que es muy económica. Sin duda en el mercado hay opciones mejores para jugar en banda, pero no por este coste, por lo que en relación calidad-precio, por lo que hemos dado en ese 8,5 sobre 10. Si te gustaría craftear esta carta completamente gratis, te dejamos por aquí arriba un vídeo que hemos subido hace unos días sobre cómo hacerlo de la manera más óptima. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte.